estupendo. Y nada, comentaros, Nacho, como todos sabéis, es ingeniero de telecomunicaciones, le hemos fichado para Energías Sin Fronteras. Nacho está trabajando en África Occidental, ¿no, Emilio? Es la parte de acá, ¿no? Está en proyectos en África Occidental y el proyecto es un proyecto que se ha puesto en marcha, es un proyecto destinado, como decía antes Jorge, a paliar las deficiencias en el suministro eléctrico del hospital. Lo que se ha intentado hacer es que tuviera un suministro en base a una instalación fotovoltaica, un suministro regular, que garantizara sus funciones, particularmente aquellas relacionadas con el tema quirúrgico, con la cirugía. Aparte de eso, ha habido un aspecto organizativo, de manera que se ha implantado un comité local de seguimiento. El proyecto es uno de estos proyectos que Energías Sin Frontera está realizando ahora con monitorización del funcionamiento, que creo que es un elemento importante de cara a eso que siempre buscamos, ese objetivo de Energías Sin Fronteras, que sean proyectos que no solo se instalen, sino que sean duraderos, que sean sostenibles, como se dice ahora. Y comentar nada más, pues desde aquí agradecer en primer lugar a la Asociación de Amigos de la Infancia y Cirugía, al Ayuntamiento de Alcobendas, a la Fundación Campos, a la Fundación de la Mutua Madrileña y, como siempre, amigos de Energías Sin Fronteras, que con sus dineritos, con sus aportaciones han conseguido que se pueda poner en marcha el proyecto. Yo ahora me callo, le cedo la palabra a Nacho y Nacho, como dicen los ingleses, el suelo es tuyo. Tú mismo y adelante presentándonos este proyecto. Perfecto. Lo que pasa es que quizás me tenéis que pasar control para que yo pueda compartir pantalla. ¿Me oís? Sí, te vimos. No, Ya está, Nacho, ya lo tienes. Vale. Venga, gracias. Bueno, voy a ver si comparto pantalla y estáis viendo una presentación, ¿no? Sí. Vale. Bien, bueno, he creado una presentación más que nada para tener un guión y sobre el que ir hablando. Me lo saltaré todo lo que pueda y me podéis interrumpir como siempre cuando queráis. Bien, el proyecto este, como ya habéis hablado, es una central de generación solar fotovoltaica para el Hospital Albergue del Amor Redentor de Dambó. Dambó es una localidad que está, pues, como hablando, tendríamos que hablar en tiempo, porque si hablas en kilómetros no lo entendemos con nuestra mentalidad. Son casi hora y media, 2 horas de Cotonú, que es un poco la capital económica de Benín. Bien, hay que decir que yo el proyecto me lo encontré prácticamente iniciado, lo inició Juan José Imaz, inició el proyecto definiendo el proyecto, haciendo la fase de estudio, como siempre hacemos en Energías Sin Fronteras, y prácticamente ya pasó el proyecto a financiación, a búsqueda de financiación. En ese momento, pues Juanjo tenía una serie, estaba en un máster, etcétera, no podía seguir con el proyecto y yo, que hacía un cierto tiempo que había entrado, pues me hice cargo de continuar este proyecto. Entonces la fase primera, pues prácticamente esa no la viví tanto, viví más la fase de obtención de la financiación y ya ejecución, ¿no? Bien, el proyecto, la definición del proyecto, el Hospital de Dambó está en funcionamiento desde el año 1994 y pues mensualmente tiene como 370 consultas generales y 35 partos. Es la media que tienen. Atienden más de 9.000 personas, es el centro de referencia en toda la región del UEM. No hay otro hospital y son los que de alguna manera están atendiendo pues toda esta serie de problemas de tipo de hospitalización, tienen el laboratorio, tienen maternidad, tiene ecografía, etcétera. Bien. El hospital, como pasa pues, en muchísimas zonas de África, que como conocéis, pues tiene una conexión eléctrica, pero tiene un suministro
muchísimas deficiencias. De hecho, pues estaba comentando antes Jorge Parise que en este momento están haciendo una campaña quirúrgica una serie de médicos de la Asociación de Infancia y Cirugía, y yo que por telemetría pues voy siguiendo la situación un poco todos los días, pues el sábado estuvo prácticamente todo el día sin ningún suministro eléctrico, el domingo le pasó igual y el lunes en plenas operaciones pasó lo mismo. Pero gracias a Dios pues no se enteraron, porque estaba el sistema nuestro que hacía suministra toda la alimentación eléctrica del hospital. Bien. Este hospital, pues la ONG Española de Infancia y Cirugía, como ya algunos habéis oído comentar a Jorge Parise, que comparte con nosotros esta presentación, pues lleva creo que más de 8 años realizando campañas quirúrgicas anuales centradas especialmente en infancia y también en adultos. Por campaña hacen aproximadamente unas 40 intervenciones, y el problema que se encontraba es que, pues, por decirlo de alguna manera, es decir, a mitad de operación pues se iba la luz y a veces pues tenían que acabar la operación con frontales con pilas, el problema de toda la instrumentación del quirófano pues sin poderla usar, etcétera, ¿no? Tenían muchos problemas. Entonces el doctor Jorge Parise pues contactó, como ha comentado él mismo, con Energías Sin Fronteras, concretamente con Emilio, y empezaron a hablar de este proyecto y se planteó un poco el proyecto, como decía, para obtener la mejora de la capacidad operativa y la calidad de la atención y la sostenibilidad económica del hospital de referencia, con un suministro eléctrico solar. Inicialmente se hace un diseño basado básicamente en servir de alguna manera de SAI, de sistema de emergencia, de tener unas baterías cargadas para que cuando se fuera la luz poder alimentar el quirófano. Bueno, quizás, claro, se hacen una serie de campañas al año, pero el resto del año dices, tenemos una instalación solar que está produciendo, pues hay que utilizarla, ¿no? ¿Qué pasa? Pues además tenemos la suerte, yo lo considero una suerte, que en el momento de conseguir financiación, pues se obtiene un poco más financiación de la que teníamos inicialmente prevista, y podemos redefinir el sistema creando prácticamente un sistema que prácticamente en situaciones normales alimenta eléctricamente todo el hospital. Digo situaciones normales, por ejemplo, esta semana el sistema es incapaz de alimentar todo el hospital porque, como os he contado, está haciendo campañas quirúrgicas, el consumo del quirófano es altísimo, y lo que produce es que en vez de consumir aproximadamente 50 kilovatios hora por día, pues prácticamente estamos duplicando el consumo durante esta semana debido a la campaña quirúrgica. Pero bueno, el sistema está respondiendo perfectamente y está suministrando la alimentación a todo el hospital. Como os he comentado, se hizo la ficha estudio, que fue Juan José Imaz el que la hizo, y se firmaron una serie de acuerdos con Infancia y Cirugía y con el hospital para plantear las bases de futuro de cómo se iba a atacar el proyecto, y básicamente consiguiendo lo que nosotros nos gusta mucho hablar, que es el asegurar la sostenibilidad del proyecto. Es decir, en estos acuerdos que hay firmados con Infancia y Cirugía y con el hospital, lo que se buscaba, aparte de definir un poco el proyecto y el papel de cada parte, es asegurar que hubiera un grupo de control de gestión que asegurara la sostenibilidad del proyecto. A continuación, lo que se hace es confeccionar la especificación técnica por parte del grupo técnico de Energías Sin Fronteras, y se empieza a buscar financiación. Inicialmente conseguimos la financiación de Ayuntamiento de Alcobendas, aproximadamente creo que fue diciembre del 20, del año 20, sí, del año 20. Se consigue la financiación y Mutua Madrileña, creo que fue aproximadamente en febrero, pues nos da también una financiación. Y además también un poco entre Ayuntamiento de Alcobendas, entre que nos dio la de Alcobendas y Mutua Madrileña, pues la Asociación Infancia y Cirugía de Dambo pues también nos da una cantidad. También el proyecto se había presentado a la Fundación F. Campos
que también conseguimos una pequeña cantidad, y también hay una parte que otro donante, a través de amigos de Energías Sin Fronteras, pues hizo una donación para completar la financiación. Bueno, con esa financiación ya nos pusimos en marcha, ya prácticamente estaba la propuesta técnica desarrollada. Lo que hicimos fue consultar. Se consultaron a 15 empresas de Benín, de las cuales solo contestaron 4 empresas. También se hizo una consulta en España, quizás por el tema pandemia, pues no, aquí en España las empresas que recibieron la consulta no tenían muchas ganas de desplazarse a Benín, y entonces sí que nos dieron unos precios un poco que nos sirvieron también para tener una pequeña referencia, a ver frente a los precios que nos había dado las empresas de allí. No había excesiva diferencia y también consideramos que era una parte importante de nuestro trabajo como ONG de desarrollo, pues contratar con una empresa allí para que también de alguna manera el desarrollo quedara en el país. Y se contrató a la empresa Ares, que es el distribuidor de los equipos Victron en Benín, y también dio en ese momento el mejor precio. Los plazos de ejecución, bueno, como os he contado, a finales del 20 y primeros del 21 fue cuando se consiguió la financiación, y hicimos el contrato, el lanzamiento del pedido y firma del contrato se hizo en junio del 21, con la idea de en septiembre, según los plazos teóricos que había, septiembre, octubre, pues poder empezar a realizar la puesta en marcha. Hubo bastantes problemas de plazo de entrega, especialmente con las baterías. Digamos, no plazos no debido a la empresa beninesa, sino básicamente era este problema que a nivel del año 21 pues hemos sufrido a nivel del comercio mundial. Es decir, en España consultamos a muchos proveedores del material que se estaba trabajando y todos nos confirmaron que había muchos problemas a nivel mundial para la entrega de estos equipos. Finalmente, claro, había muchos equipos que ya estaban en Benín, pero si no estaban los equipos, las baterías, que era el elemento fundamental que tardó más, si no estaban las baterías no tenía ningún sentido empezar el proyecto, porque el proyecto había que empezarlo, pararlo y no tenía ningún sentido. Y ya cuando tuvimos confirmación que finales del año pasado, primeros de enero, llegaban las baterías, pues se programó el inicio del montaje y nos desplazamos allí a Benín. La configuración finalmente realizada es de 48 paneles de 390 vatios y aproximadamente dan una capacidad de generación de 93,6 kilovatios hora día, en función lógicamente del sol que haya allí, por el tipo de estaciones lluviosas, etcétera. Enero, febrero y algo de marzo, igual que noviembre y diciembre, son los meses de mayor generación, y el resto pues ahí baja un poco la capacidad de generación, digamos, por el sol que hay. La configuración tiene 4 reguladores cargadores de Victron, 3 inversores de Victron también, un Cervo GX que es como el cerebro de toda la instalación y que tiene una conexión vía internet, vía GSM a internet, con lo cual luego podemos ver un poco datos muy interesantes de la instalación. Y el desarrollo se completaba con 3 baterías. Inicialmente se pusieron 2, pero como al final había un poco de dinero, se pudo dedicar y adquirir una tercera batería de 15,4 kilovatios hora, total, que nos da un total de 46,2 kilovatios hora. Bien, esta es un poco la instalación, y aquí vemos, esto es la imagen que se puede ver por telemetría en tiempo real, luego si acaso podemos verlo, pero describe un poco, yo la he querido coger un poco para de una manera más visual, pues que entendamos un poco el proyecto. No sé si veis el cursor, pero aquí abajo a la derecha vemos, en este momento que yo saqué esta imagen, vemos que el sistema está generando 11.500 vatios. Esto es la parte que viene de los paneles, y esa energía en ese momento se está inyectando principalmente a las cargas, que en ese momento había un consumo de 1.882 vatios, y
el resto de energía disponible se está inyectando en las baterías que en ese momento, como veis, estaban al 67%. Eran las 11 de la mañana, la hora local del día que se sacó eso. La red eléctrica pone que tiene un consumo, realmente no tiene ningún consumo, pero son unos valores que el sistema da porque toma la entrada es trifásica, por eso hay 3 líneas, son 3 fases lo que llega, y lo que toma es esos los valores que le llegan como referencia. Bien, el perfil de funcionamiento de un día normal es este, ¿no? Es decir, vamos a situarnos las 0 horas del día, pues estamos utilizando cargas de batería. Aquí en azul, quizás voy a describir primero los elementos, ¿no? En azul, aquí tenemos, es el nivel de carga de la batería. En rojo tenemos el consumo que está teniendo el hospital y en amarillo tenemos la generación solar que hay. Entonces, por la noche tenemos un consumo relativamente bajo. Hay que decir también que se han hecho, estas semanas se están acabando de hacer cambio de iluminación a iluminación LED, con lo cual esperamos bajar más el consumo. Y también se hicieron un cambio de neveras muy antiguas, tenían un consumo altísimo. Llevamos un aparato que tenemos en Energías Sin Fronteras y estuvimos midiendo el consumo que tenía cada electrodoméstico y tenían un consumo muy alto para lo que es un perfil de un electrodoméstico como una nevera, ¿no? Bueno, pues como os decía, durante la noche tenemos un consumo relativamente bajo y lo que vamos haciendo es bajando el nivel de carga de la batería, pues es lo que estamos utilizando. Todos los días hasta ahora esperamos que con las nuevas menos consumo esto no llegue a producirse, pero el sistema está programado para que cuando alcance el 30% de la batería, el sistema tome la energía de la red. Es decir, no queremos agotar la batería porque en algún momento, si no hubiera red, a lo mejor había que seguir utilizando de batería. Sobre todo para las líneas críticas que podemos decir que es laboratorio y maternidad y quirófano. Entonces, cuando llega al 30%, que es el nivel que llega aquí, si lo veis aquí a la derecha, veis un poco los porcentajes de niveles, pues cuando llega al 30%, aquí en ese momento ha tomado energía de la red y se mantiene en el 30%. A las 8, 7 de la mañana más o menos, 7 y pico, pues ya empieza a generar, ya empieza a haber un poco de generación solar y poco a poco el sistema va cargando las baterías y, como veis también, el consumo del hospital, que empieza a tener un funcionamiento, pues aumenta. Hacia las 14 horas aproximadamente, depende un poco del día, si tiene mucho sol, si no tiene sol, si hay mucho consumo, si no hay mucho consumo, aproximadamente a las 14, 15 horas el sistema ya está 100% las baterías cargadas y seguimos utilizando, aparte hay un excedente de energía solar, con lo cual la batería no se toma de batería y lo que hacemos es tomar directamente el exceso de la generación solar para el consumo de las cargas necesarias. A partir de las 18 horas aproximadamente ya no hay generación solar, ya ha bajado o hay muy poca generación solar y las cargas que tenemos en el hospital pues ya necesitan que las apoyemos con la batería. Y empezamos a disminuir batería poco a poco hasta llegar otra vez a las 12 horas de la noche. Bien. Un día de problemas, he sacado el otro día, el sábado justo el 2 del 4, pues como vi dije, pues mira, voy a añadir esta transparencia para que veáis un poco cuál es la realidad, ¿no? Es decir, aproximadamente a las 10 horas, pues la tensión de entrada de la red pues bajó a cero. Bajó a cero y estuvo pues prácticamente hasta un poco antes de las 20 horas, hasta las 19:30 más o menos, que ya se recuperó la red. Y luego a las 22 horas volvió a haber una caída, volvió a caer y volvió luego a la hora y pico, a las 2 horas, pues volvió a la red. Esta es la salida nuestra, incluso la salida funciona, el sistema es más efectivo, mantiene el voltaje de la línea de entrada. Si veis aquí hay bastantes oscilaciones y aquí se mantienen estas oscilaciones.
Cuando no hay corte, pues el propio sistema genera su nivel de referencia y aquí se ve que está perfectamente, mantiene su voltaje perfectamente acoplado. Bien, y a nivel de batería, pues este día, pues primero, como el sábado 2 del 4, que fue el sábado pasado, pues ya estaban los cirujanos y aunque el sábado lo que hacen, primer sábado que llegan, lo que hacen es básicamente consultas, pero también realizan pruebas del quirófano, ponen todo el sistema de quirófano a funcionar, los aires acondicionados, etcétera, con lo cual, por este día se agotó mucho más rápidamente la batería y bajó mucho más rápido aquí. Otra de las cosas que podemos ver por telemetría es el nivel de carga individualizado solo para las baterías, es decir, como llega, toca, esto es un día, toca el 30% una hora solo, este día tocó muy poco, porque prácticamente ya empezó a haber generación y se recuperó hasta llegar al 100% y volvió a bajar rápidamente y aquí, debido a que había más consumo, pues estuvo mucho más tiempo, se llegó antes al nivel del 30% y se mantuvo. Si, por contaros qué es lo que podría pasar un día que alcanza el 30% y, como os he dicho, tomaría de red. Si en ese momento no hubiera red, lo que hace el sistema es alimenta solo una parte del hospital, la parte que llamamos crítico, que sería quirófano, maternidad y laboratorio. Entonces, ese 30% estaría solo disponible para esas áreas del hospital. El resto del hospital no tendría luz. Y cuando la batería alcance el 10% y siga sin haber red, lo que haría el sistema es arrancar el grupo electrógeno que tenemos de reserva para en ese momento alimentar y no permitir que el hospital se quede sin alimentación. Bueno, aquí os pongo una serie de imágenes de cómo ha ido la ejecución del proyecto. Esta es un poco la sala eléctrica que indico ahí. Esta es la entrada del hospital y aquí, como veis, el primer edificio, que es el edificio que llaman administrativo, pues aquí nos dieron una sala, que es esta, que veis a la derecha, que lo que hicimos fue construir un muro por la mitad porque sobraba sala y las hermanas pues les venía bien mantener parte de la sala como sala de reunión. Se puso en esta zona porque esta zona que aquí se ve un poco a la izquierda es donde está la sala de contadores de la llegada de las acometidas eléctricas de la compañía. Y era la zona más cercana. Visto desde el punto de vista, esta foto de la derecha está tomada desde, digamos, donde tenemos la sala eléctrica. Al fondo veis el edificio, un pequeño edificio que es la sala de contadores y esta es una de las zanjas que hubo que hacer para llevar las acometidas de la red de llegada, de las líneas de llegada a la sala eléctrica. Toda la estructura de paneles solares se ha montado en la terraza es una terraza plana de este edificio. Aquí lo veis que es una zona, eso y todo lo que es la terraza de arriba, pues se montaron los paneles solares. Bueno, esto es ya la sala eléctrica con el muro aquí a la izquierda dividido con la mitad, pero había sitio suficiente para lo que nosotros necesitamos y aquí son pues varias fotos de distintos momentos del montaje de lo que estuvimos haciendo, ¿no? Bien, esto ya es un poco la instalación final, donde tenemos arriba los paneles, 48 paneles, tenemos abajo las 3 baterías con los 3 inversores, las 2 salidas. Esta sería la salida de tensión, lo que llamaríamos las líneas críticas, y estas serían las líneas no críticas. Bueno, y aquí está uno de los voluntarios, Laureano, presentando la sala a las hermanas del hospital. Bien, los objetivos un poco conseguidos, haciendo un resumen, lo que os estaba diciendo, el hospital prácticamente se alimenta únicamente mediante energía solar, reduciendo la factura eléctrica casi a cero, excepto en los periodos que, como he dicho, se hace campaña quirúrgica porque el consumo se duplica y no hay capacidad para tanto. Uno de los objetivos que es
se ha realizado, ahora ya podemos decir que se han realizado 2 campañas, o se ha hecho una y la segunda se está haciendo por una campaña quirúrgica por parte de Infancia y Cirugía de ambos, y no ha habido ninguna interrupción por falta de energía eléctrica. Y lo que, como ya he dicho, pues que el hospital consumió el doble de lo consumido habitualmente. Se ha mejorado también la seguridad y la visibilidad del centro durante la noche, no había prácticamente iluminación nocturna y se han instalado 6 farolas en los sitios donde el poco movimiento que durante la noche hay, pues es necesario tenerlo iluminado. Básicamente 2 se han puesto en la zona de maternidad, que ahí siempre hay un cierto movimiento, otra farola en la zona de farmacia, que también atiende por la noche, atiende 24 horas, y el resto, pues donde las hermanas han considerado que era más, otra que una zona que se va a las letrinas, bueno, donde ellas han considerado que era mejor. Además, se ha hecho una campaña y se dieron, en principio estaba previsto y estaba contratado el dar unas charlas de sensibilización, pero aparte por parte de la empresa suministradora, que dio una charla al comité de gestión, pero por parte de los voluntarios que estábamos allí, pues dimos una serie de charlas a un montón de gente del hospital en distintos turnos, donde pues hablamos básicamente de cómo realizar una gestión más sostenible del centro usando mejor la energía, en qué momentos era mejor usar la energía, que como decía yo, si tenéis que cargar un móvil, cargarlo al mediodía, no lo hagáis por la tarde o por la mañana, ¿no? Que no hay energía en ese momento. Como he dicho, se han sustituido neveras muy antiguas con un consumo muy alto por unas nuevas con menor consumo y con una mejor calificación energética. Y se ha constituido el comité de gestión y se ha firmado el convenio entre el comité y el hospital a fin de asegurar la sostenibilidad de la instalación a futuro. Y por último, pues se hizo la inauguración. Las hermanas, hay que ver, Jorge lo podrá comentar luego si quieres también, hicieron, la verdad es que lo organizaron muy bien, hicieron ahí una pequeña fiesta un viernes por la tarde, el último viernes por la tarde, muy bien. Bueno, invitado, vino el representante del obispo, porque el obispo no pudo venir, vino el alcalde de Dambó, estaba Jorge Parise, por supuesto, estaban 2 sacerdotes de la parroquia cercana, las monjas, un montón de gente del hospital y también gente en general, ¿no? Hubo una actuación muy curiosa de un grupo folclórico de allí, beninés, que yo tengo el vídeo y se ven algunas palabras en la representación y estuvieron bailando. La letra de esta canción, pues lógicamente en francés o en el dialecto que hablan allí, que es el Huemé, pues relatan un poco cómo fue toda la historia del proyecto, cómo los médicos iban, tenían problemas con la luz, cómo contactaron con Energía Sin Fronteras, en fin, fue una cosa curiosa, ¿no? Y aquí arriba pues se descubrió la placa que está allí en sitio, que es esta placa, donde lógicamente pues se agradece básicamente a los que han financiado el proyecto, que fue el Ayuntamiento de Alcobendas, la Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Infancia y Cirugía de Dambó, la Fundación Campo y Amigos de Energía Sin Fronteras. Bueno, pues esto es un poco, si queréis voy a intentar a ver si consigo entrar en la... Aquí tengo, a ver. ¿Veis ahora ¿verdad? No, Nacho, estamos no, viendo espera, es que tengo... Estamos viendo la placa. Es que tengo que dejar de compartir y ahora tengo que compartir pantalla y ahora irme a la que quiero compartir. Disculpad. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí, ahora sí. En tiempo real. Sí, ahora estamos en tiempo real. Como os he dicho, ¿veis? Aquí veis viendo, esta es la energía que en este momento está generando. Allí son las 4:30 de la tarde. Tenemos una buena capacidad aún de 6.000 vatios, pero aquí ya estamos subiendo el vatio. Los cirujanos han vuelto a la carga, han comido, porque se puede ver desde 3 a 4:30, pues ha habido, digamos,
había menos consumo, pero ahora ya han vuelto a la carga con sus operaciones y lógicamente el consumo está subiendo. Ten en cuenta que además de que ellos están operando, pues tienen que en un momento desinfectar, o sea, pasar, ¿cómo se llama? Bueno, utilizar el autoclave, que es para lógicamente, o sea, higienizar todo el material médico, etcétera, y claro, eso tiene un fuerte consumo de energía. Bien, aún seguimos en este momento alimentando estas cargas y un poquitín, solo en este momento veis que tenemos entre 700 y 800 vatios que los utilizamos para cargar. Podemos ver también, aparte luego en un momento también, bueno, aquí podemos ver, ¿ves? Esto es un poco la tensión de entrada, como ha ido hoy, ha ido muy bien. Ayer ya no fue tan bien, también hubo, como habéis, un corte, pasa de 240 al día de la mañana a 0. Antes de ayer, que fue el domingo, pues lo mismo, el sábado igual. Bueno, podemos ir viendo datos todos los días, ¿no? De cómo ha ido todo, cómo van cómo el campo solar, cada uno de los streams, cómo está produciendo, etcétera. Esto además nos permite, pues, yo conozco poco y no toco mucho, no sea que lo estropee, ¿no? Nuestros técnicos como Jesús o Jesús Chapinal y otros, pues conocen mucho mejor y aquí le sacan muchas veces mucho más jugo. Incluso pueden cambiar parametrizaciones. Como he dicho, esa parametrización que tenemos en este momento de que al 30% pues pare, pues la podemos cambiar desde aquí si consideramos necesario. También se puede arrancar el grupo electrógeno si queremos hacer un test, etcétera. Bien, pues yo poco más. No sé si tenéis alguna pregunta o... Sí las tenemos, Nacho, sí las tenemos. Lo primero, oye, gracias por la presentación, que ha sido muy bonita. A mí me ha gustado mucho, los aspectos técnicos me han entusiasmado, porque creo que habéis hecho un trabajo muy, muy interesante de cómo hacer compatible o cómo poner juntos esos tres sistemas o fuentes que tenéis, la externa, lo que es la parte fotovoltaica y luego lo que es la parte del generador de emergencia, ¿no? Por lo que te he entendido, que entiendo que va alimentado por diésel o... Sí, en principio va por diésel. El objetivo es que no arranque nunca, que solo arranque para probar. Pero sí, siempre debe de estar con el depósito, de hecho lo dejamos lleno y para que en disposición de que haya una emergencia. El otro día, curiosamente, es que se producen fenómenos. El otro día, entre que estaban ya un mucho mayor consumo, pues a las 9 de la mañana, que es cuando ya el sistema tiene que empezar a generar, pues resulta que está nublado ese día y que no generaba y que el sistema, la batería seguía en un 30%. Y como encima no había red, pues empezó a bajar y llegó al 28-27%. Ya gracias y con el peligro, pues, como os decía, y en ese momento solo estaba alimentando una parte del hospital, porque es la que decimos crítica, ¿no? ¿Qué podía haber pasado? Pues que a lo mejor eso, si se mantiene esa situación, pues podríamos haber llegado, o sea, esa situación de no existir la red y de baja generación solar, pues podríamos haber llegado perfectamente al 10% y hubiéramos tenido que arrancar el grupo electrógeno para que alimentara el hospital. Bueno, yo tengo varias preguntas y además tengo preguntas para todo el mundo, ¿sabes? Pues tengo preguntas para ti o para la parte técnica, si la sabes tú bien, si no, Laureano o quien esté por acá. Tengo alguna pregunta que es vuestra también, pero que está más en la parte organizativa relativa al comité de gestión, y luego tengo alguna pregunta para Jorge Parise. Entonces, voy por ahí, estoy viendo que me están llegando más preguntas de otros participantes. Disparo yo primero, por decirlo rápido. Yo tengo de tipo técnico, primero, si me podéis comentar algo del tipo de baterías que son, cuáles habéis empleado, y luego otra pregunta técnica. La otra pregunta técnica es, entiendo que estacionalmente no hay una gran variación de la insolación, ¿no? Porque entiendo que esto está cerca de la zona ecuatorial, con lo cual las horas de sol a lo largo del año son las mismas.
Pues yo te contesto. El problema de la insolación sí que hay variación entre, os he dicho que el peor periodo es en verano, es debido no tanto al fenómeno de la latitud, porque prácticamente está en el Ecuador, está un poquito por encima, pero está muy cercano. El problema que existe allí es la época lluviosa. Entonces, la época lluviosa está muy nublado durante bastante tiempo. Y eso sí que, o sea, baja muchísimo el porcentaje de generación. Realmente los meses peores desde un punto de vista, o sea, desde abril a septiembre, poco a poco va bajando. Julio sería un poco el peor momento de generación solar y vuelve a subir. Esto estadísticamente. Luego, cada día es cada día. Y la estadística dirá lo que sea, pero si sale el sol tienes generación y si no sale, pues no generas. Y respecto a lo que mencionabas de baterías, se me ha olvidado comentar, son baterías de litio. Son las que permiten hacer esta utilización que hacemos de prácticamente estar alimentando y hacer estas curvas de subida y bajada, porque en una de plomo no podríamos hacer eso porque tendría un desgaste y un deterioro muy alto rápidamente. Con lo cual entiendo que el mantenimiento de la batería y el cuidado de la batería es más fácil. Es más fácil, son baterías que son más caras, pero al final, haciendo un balance de ventajas, tienen más años de garantía, tiene más versatilidad para tirar de ellas y para arriba, para abajo, es decir, digamos, un poco explotarlas, pero lógicamente han sido más caras que unas baterías tipo PZV de las de solar, de plomo. Vamos. Pensando en una vida de 10 años de la batería. Sí, incluso algo más. Algo por más. Ahí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Jorge. Jorge, con este sistema entiendo que habéis ganado en seguridad a la hora de operar, que se ha ganado en calidad. ¿Ha permitido también el que hayáis ampliado la cantidad de prestaciones? O sea, que haya habido más intervenciones, más consultas, más atención a los pacientes. Estamos al comienzo de esta experiencia. Entonces ha habido algunos inconvenientes. El COVID nos ha retrasado muchísimo, absurdamente, pero nos ha retrasado muchísimo. Pero estamos retomando para fin de año, si Dios quiere, si es posible, quiero completar 5 campañas más. Por supuesto que el tener asegurada la electricidad las 24 horas del día, por supuesto que nos da más seguridad. Y le da más seguridad, sobre todo a los cirujanos que no han estado, en fin, que no han comenzado con esto y que a veces sienten temor. Un anestesista, seguramente la parte más dura de esta campaña recae sobre el anestesista, porque mantener la vía aérea, mantener oxigenado a un paciente sabiendo que de golpe el aparato que le da el oxígeno deja de funcionar, pues es un desafío muy grande. Sí, yo creo que con esto vamos a poder hacer más. Y además es curioso el efecto, esto ya me lo han comentado, que ha tenido inclusive en la población local. En la población local hay gente de todo tipo, y hay gente que quiere mucho a su pueblo y me lo han comentado personalmente, que esto es una inyección de modernidad a la cual ellos deben responder de la misma manera. Con lo cual la colaboración con el hospital es posible que mejore. Y un comentario pequeñito hago con respecto al tiempo y al sol. Justamente en los meses de grandes lluvias no podemos ir a operar porque es intransitable. No se puede llegar, los caminos son intransitables. Con lo cual, en ese momento que no hay sol, tampoco habría cirugía. Tampoco intervenís vosotros. Efectivamente. Bueno. Otra pregunta que tengo yo por aquí y doy paso al resto de la audiencia. Jorge me ha contestado a una pregunta que era hasta qué punto la población estaba entrañando las ventajas o los beneficios del proyecto. Pero hay una cosa que a mí siempre me gusta tratar, que es, Nacho ha hablado de un comité de gestión. ¿Nos podías explicar un poquito más quién está en el comité de gestión y cuáles son las competencias del comité, los derechos y las obligaciones de la gente en el comité? Y cuál es además vuestra impresión, porque entiendo que el comité no lleva mucho tiempo funcionando. ¿Cuál es vuestra impresión de cómo de bien va a funcionar eso y cuáles puedan ser
los inconvenientes mayores que tenga, o las Sí. barreras, o como lo quiera llamar. Si quieres ¿Sí? empiezo yo a contestar un poco y luego continúa Jorge, que es miembro del comité. El comité de gestión está formado por bueno, inicialmente se les ha propuesto que ellos anualmente pues, renueven alguna serie de cargos que no sean siempre los mismos, pero en este momento está formado por la directora del hospital, la hermana Sor Oportún, está como, digamos, sería presidenta del comité, como vicepresidente del comité está Jorge Parise, como presidente de la Fundación Infancia y Cirugía. Luego está una monja que es la que actúa como secretaria, y también está una función de tesorero, porque en principio van a tener una cuenta aparte donde al hospital lo que le hemos planteado es decir, ustedes estaban gastando hasta ahora pues tanto dinero mensualmente aproximadamente, dediquen una parte de esto a dotar de fondos ese comité, cuya responsabilidad básicamente es mantener el sistema, que el sistema esté siempre operativo, que el sistema esté preparado para no solo que esté operativo, que haga un mantenimiento, sino posible sustitución cuando llegue en su momento. Dentro de X años, pues habrá que a lo mejor cambiar un equipo, habrá que hacer no sé qué, habrá que hacer cosas. Y esa es un poco la misión, para que el sistema sea sostenible. A partir de ahora, también hay una persona, Marta Merino, por parte de Energías Sin Fronteras, perteneciente al Grupo de Sostenibilidad, que ya ha tomado contacto con el hospital, con la hermana Oportune, que es la directora del hospital y la presidenta del comité de gestión, para, digamos, hacer ese seguimiento y que estar constantemente, y si el sistema pues, debe de ir evolucionando poco a poco, pues ir evolucionando poco a poco. Muy bien. Gracias, Nacho. Yo tengo apuntadas aquí preguntas de José Luis Trimiño, luego José Carlos Gabriel, me parece, y luego Juan Ignacio de la Fuente. José Luis, adelante. Venga, aquí, venga, voy al grano, que esto está entretenidísimo. Hay, una cosa que me ha llamado la atención, claro, es esta monitorización a distancia que bueno, casi me parece, pues claro, estupenda. Entonces, no estoy pensando para ahora, pero para en algún momento más adelante se contempla la posibilidad de que esta monitorización que ahora haces desde aquí, Nacho, se pueda hacer localmente, claro, por alguien que tenga algún conocimiento y formación, y al que se le dé formación en el seguimiento y tal, porque probablemente para que lo monitoricen los del comité de seguimiento es demasiado técnico. Bueno, pero a lo mejor todo esto puede ayudar a que alguien de por allí se especializa en monitorización de instalaciones a distancia, ¿no? Bueno, mira, por nuestra parte, en este momento tienen acceso a esta monitorización. Digamos, hemos creado se puede crear un usuario que puede tocar todo, y usuarios que no deben, no pueden, porque no deben tocar nada, que siempre pueden ver. Dimos de alta a la hermana Oportune, a la directora del hospital, para que ella en cualquier momento, de alguna manera, pueda visualizar esa instalación cómo está, ¿no? Le enseñamos 4 parámetros básicos y al final es decir, cuánto generas, cómo tienes las baterías y cuánto estás consumiendo, ¿no? Poco más. Y también puedes ver si hay red o no hay red, ¿no? Supongo que de vez en cuando lo consultará, no demasiado, porque también no es técnica, es médico, y con lo cual ella pues se especializa en sus temas, ¿no? Pero tenemos el responsable de mantenimiento también tiene acceso, no se le deja tocar porque digamos, su formación no da pie a que pueda ser una persona que toque allí, que cambie parámetros, no debería, y lógicamente nuestro personal tiene acceso y sí que tiene para configurar o para hacer los cambios necesarios, y lógicamente la empresa suministradora, que además tiene durante 2 años la garantía y mantenimiento de la instalación, tiene que hacer un mantenimiento preventivo, trimestralmente va a hacer una visita, con lo cual ellos también
tienen, además ellos son los de alguna manera los que te hacen de conexión con la web de Victron, que es el fabricante, para que transmitan eso. Sostenibilidad aquí en España, sostenibilidad nuestra, digamos, de Energías Sin Fronteras, están metiéndose mucho en todos los sistemas para tener esa telemetría y poder ver cómo va la instalación. Y bueno, en principio no habría ningún problema para dar de alta o formar a gente, pero eso ya es más complejo, ¿no? Tener gente formada. Las propias empresas que hay allí pues tienen formación algunas. Si hubiera una persona que se hiciera responsable y tuviera formación, pues no habría ningún problema, lógicamente, en autorizarla, ¿no? Gracias, Nacho. José Carlos Gabriel tenía una pregunta. José Carlos. Bueno, si quieres la digo directamente. Hola, buenas tardes a todos. Casi va un poco en la línea de lo que comentaba José Luis, pero con un enfoque un poco diferente. Y es un tema de sensación, ¿no? Que ¿cómo estáis de satisfechos con la capacitación de los técnicos para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Ahí es un poco pensando a corto plazo. Está claro que las garantías y los equipos pues están ahí, y los instaladores y los fabricantes, pero ¿qué pasa después de un año, de dos, cuando empiecen a surgir, esperemos que no, algunos de los problemas? ¿Cómo es venir de contentos con la capacitación de las personas desde el punto de vista puramente técnico? Yo no hablo de entrar en la aplicación, de ver cómo funciona, sino que haya que tocar, que haya que meter las manos en los sistemas. Venga, gracias a todos y enhorabuena. Pues, José Carlos, ese es uno de los problemas que nosotros hemos planteado. Pensamos que, digamos, el hospital, y lo hemos tratado de concienciar mucho a la hermana y a Jorge también, he hablado mucho con él, para que se busque gente joven con cierto empuje, con ganas de aprender, porque hay una persona que, bueno, conoce muy bien el hospital, es el eléctrico de toda la vida del hospital, pero yo creo que también hay gente que depende un poco de él, que es la que está tomando el banderín, digamos, de estar allí más atentos. Yo creo que es importante la labor de que ellos sientan esa instalación como suya, ¿no? Y creo que gente joven podría meterse mucho en estos sistemas y poder ir aprendiendo. Lógicamente hay que hacer una labor de formación, ¿no? Eso es un punto a mejorar y veremos desde sostenibilidad cómo se puede ir enfocando, ¿no? Gracias. Gracias, Nacho. Juan Ignacio, por favor. Gracias. Yo quería preguntaros, en Benín supongo que la electricidad es barata, ¿no? Aunque tengan esos cortes frecuentes, pero bueno, básicamente era ¿por qué en la época que es lluviosa o está nublado no se utiliza la energía eléctrica, cuando la haya, para cargar las baterías y así tener un grado mayor de disponibilidad eléctrica para el hospital? Bueno, el sistema de hecho está pensado así, es decir, o sea, el sistema va a estar siempre conectado. Cuando no haya batería va a conectar de la red, ¿no? Esa es un poco la definición. Podríamos, a lo mejor, es una propuesta, todo esto, la gran ventaja, podemos decir a las baterías, oye, no, tú baja hasta el 80%, en época lluviosa baja al 80% y a partir del 80% a conectar a red, ¿no? Es decir, podemos hacerlo, es cambiar un parámetro por la telemetría, ¿no? Quizás es un tema, yo ahora en ese momento es que, de hecho es una pregunta que se me hizo allí y no tenemos datos, yo no puedo en ese momento decir cómo va a ser la generación, cómo se va a comportar esa curva que hemos visto de la carga de la batería, cómo se va a comportar en la época lluviosa, ¿no? Será un momento de verlo y a lo mejor lo que hay que decidir en ese momento es decir, como planteas tú, subamos el nivel mínimo al cual vamos a mantener alimentando de batería y cuando llegue, por ejemplo, el 80%, pues a partir de ahí dejarlo. A veces la duda es decir, ¿por qué quedarte con un 80% si puedes estar alimentando? La electricidad no es que sea barata, ¿eh? Allí estaban pagando mes, pues creo que alrededor de 400 euros, eran 50 kilovatios hora día, ¿no? Es decir, eso es un poco... Sí, no es Yo lo que me refiero es cargar las baterías con red eléctrica, simplemente. Así, cuando hay un corte, que las baterías funcionen
Eso es lo sencillo, ¿no? No bajar, digamos, el nivel de descarga de las baterías, porque eso puede afectar a la garantía, sino simplemente cargarla con red eléctrica cuando está anulado, por si acaso, ¿sabes? Es un tema. Y luego, bueno, es un tema que lo dejo ahí un poco en el aire, que supongo que técnicamente hay solución. Otro tema es la formación de las personas, que antes un compañero ha dicho, de qué pasa después de los 2 años, ¿no? Porque eso hay que seguirlo monitorizando. No sé, yo propongo, de alguna forma, pues que también dentro del grupo, dentro de la asociación, haya personas con preparación técnica suficiente, pues si hiciera falta ir allí una vez no sé, a resetear un regulador o a hacer alguna pequeña intervención, sacarlo adelante, o tener contactos con empresas locales que sean capaces de hacer mantenimiento a largo plazo, porque si no, eso a los 2 años lo dejan. Bueno, siempre se puede firmar contratos con la empresa que lo ha construido, pero supongo que también son muy volátiles ahí las empresas. Entonces, bueno. Bueno, esta empresa es la distribuidora de Victron. Yo entiendo que tiene visión para permanecer. Lo que pasa que quizás esto es un problema de ver cómo el mercado local se va desarrollando. Esta empresa, lógicamente, a los 2 años querrá seguir dando ese contrato de mantenimiento que ahora da incluido en el proyecto, incluido porque ya lo cobraría, supongo, como una parte. Pero lo que no sé si dentro de 2 años pues querrá cobrar un montón por hacer eso mismo o pondrá unos precios razonables para que el comité de gestión contrate un mantenimiento preventivo con ellos. No lo sé, no sabemos. Yo creo, Juan Ignacio, yo creo que le tenemos que echar esa responsabilidad al anestesista, que por lo que dice Jorge son el elemento crítico, ¿no? El elemento más afectado. ¿Tú crees que es posible, no, Jorge? Hay que formarle. Un anestesista, reconvertirle a la vez para que sea técnico electricista o algo así, ¿no? Imaginaros mi situación, que siendo cirujano tengo un hijo anestesista. No te deja operar, ya te manda a ti, ¿no? Eso es tremendo, ¿eh? Pero en fin, bueno, es muy solidario también. He ido muchas veces a Turkana, Kenia, donde la situación es realmente dramática. Es decir, cuando escucho hablar de esto, pienso, Benín es un país relativamente estable, pobre, con todas sus deficiencias, lo conocemos y demás, pero existen imponderables. Y sin embargo, al cabo de 8 años, ha mejorado, es decir, ha mejorado. Yo no voy a hablar del país entero, pero voy a hablar de la región que me ocupa y de Dangbo. Ha mejorado mucho. Y el pueblo, al que lo conoce, se han instalado negocios nuevos, tiendas nuevas, hay electrónica, se pueden comprar objetos y cosas que no se podían hacer antes. Han hecho un mercado central de la región de alimentos muy importante, que ha sido un avance inclusive tecnológico, no está informatizado, obviamente, pero, en fin, yo no sé si, optimista no soy, yo soy entusiasta, yo creo que las cosas se pueden seguir haciendo. Alguien preguntó, al final no lo dije, con respecto al comité y nuestra presencia en él, es la asociación quiere asegurar la posible para nosotros económicamente provisión de fondos como para que se pueda mantener, pagar el internet para hacer estas conexiones mágicas, tremendas que hace Nacho entre Dangbo y Madrid, que se pueda hacer una provisión de fondos para el futuro de las baterías, para el futuro, inclusive cuando decían si un día hubiera, decía Juan Ignacio, una avería y tuviera que desplazarse a alguien, si en este momento eso no significara un coste muy elevado, pues la asociación nos interesa muchísimo ese tema, o sea que colaboraríamos encantados con ello. Esto lo tenemos que organizar, no es fácil, yo no soy un gran gestor, pero estoy bien asesorado. Entonces el comité, voy a luchar porque este comité esté en marcha. Y como vamos muchos, y van muchos anestesistas a operar ahí, haremos el control que podamos. La parte técnica, estrictamente técnica, no la sé, ¿no? Y bueno, no sé si es para finalizar, por supuesto, agradecer muchísimo a ingenieros, a todos vosotros, electricistas, a todos vosotros que habéis estado ahí, y Emilio, que me conoce mucho, y Nacho ya tuvo también la desgracia de conocerme más. ¿Sería posible en el futuro, si fuera necesario, ampliar esta misma instalación? Sí, en este momento hay cierta capacidad de ampliación, no mucha, con lo que hay.
Bueno, yo creo que vamos, se puede ampliar, lo que pasa es que hay que ver qué tipo de ampliación. Si muchas complicaciones, pues 16 paneles los puedes ampliar. Otra batería, rápidamente lo puedes ampliar. Una instalación mucho más grande, pues ya habría que ver que a lo mejor lo que compensa es hacer otra parecida, ¿no? Es decir, tampoco tengo habría que ver en cada... pensamiento tan Está claro que cuando quieran si quieren meter diálisis y todo eso, pues habrá que pensarlo, porque ya te digo, si van los cirujanos una semana y esa semana se duplica el consumo, pues la instalación perfecta, pero si... Y también yo he visto que hay un cierto deslizamiento, pasa en todas las instalaciones. Cuando empiezan las instalaciones a funcionar con energía solar, pues hay un deslizamiento a aumentar el consumo, ¿no? Lógico. Claro, claro, la tentación. Bueno, yo en lo que a mí respecta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Jorge, tenemos una pregunta de Carlos Muñoz. Sí. Y luego como veo que tenéis que dedicaros a otras actividades, tengo yo una última. Tengo a Carlos, a Emilio y luego, si os parece, la hago yo. Bueno, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. De entrada pido disculpas porque yo he llegado tarde a esta reunión y probablemente muchas de las cosas que os voy a comentar ahora, que me parece que pueden ser importantes a la hora de enfocar esto que ha hablado Nacho en su momento, pues bueno, pues a lo mejor están ya contestadas. Voy por partes. Una de ellas, la telemonitorización, que me imagino que os ha presentado Nacho, que sepáis que nosotros, en la parte que yo controlo, se ha hecho ya en 2 ocasiones, una en forma parcial, como es en Chefi, en donde los informes telemáticos se sustituyen por los informes leídos que luego se transmiten por correo electrónico, y en el caso de Ericueto, donde tenemos, me imagino, los equipos son Victron también, pues la reproducción exacta de lo que está ocurriendo en cada momento, en tiempo real. No solamente en cuanto a la generación de energía, sino a los consumos, al reparto, a cómo van las baterías, a los posibles errores que existan que quedan controlados. Y bueno, en ese sentido yo aplaudo ese asunto y enlaza con lo que a continuación os diré. Como se está imponiendo que en todas las instalaciones fotovoltaicas que hagamos allá donde vayan, bueno, pueden estar relacionadas perfectamente siempre que haya una conexión telemática o que haya un satélite que nos transmita los datos. Bueno, es importante que nosotros en Madrid, en la central, recibamos esto y podamos hacer un seguimiento y una monitorización de lo que hay. Para ello yo propongo 2 cuestiones. Una, que se vaya generando, no sé si dependiendo de sostenibilidad o en general de operaciones, un grupito que analice los diferentes puntos donde vamos teniendo datos, precisamente para hacer una estadística de cómo se comportan, de ver la casuística que se puede presentar, de asistir y ayudar en caso necesario de que hubiera problemas. Y sobre todo, bueno, pues porque yo creo que esa parte quedaría muy a cubierto, pero la podemos enlazar con otra importante que hasta ahora no estamos haciendo, la estamos haciendo presencial, pero no con respuesta posterior. Estamos viendo el rendimiento de las instalaciones, pero yo creo que hay algo más importante o tan importante como esta, que es lo que Energías Sin Fronteras debe de estar haciendo en cada instalación fotovoltaica, y es la gestión de la energía. ¿Cómo hacemos para que realmente esas instalaciones que se están realizando no solamente den un servicio en tiempo real, sino que al mismo tiempo les ayude y les enseñe, de acuerdo con nuestra experiencia y con la gente que nosotros podemos consultar, a gestionar la energía de una manera conveniente, adecuada y desde luego no sobreabundante, porque nunca lo va a ser, pero por lo menos la mínima necesaria para que pueda dar el mayor rendimiento. Entonces ahí va una pequeña coma que debemos de, en mi criterio, procurar no caer. Y es que con estos sistemas informáticos y con los sistemas de telemedida, bueno, pues la información está. Pero es que hay otro punto siguiente que proporcionan los propios sistemas digamos, electrónicos, que es la telemedida, hemos dicho, la telegestión de la instalación. Esto ya es más complicado. ¿Por qué? Porque si yo desde aquí, que lo es técnicamente posible, hago un cambio de parámetros de lo que está ocurriendo allí, pues bueno, puede que tenga sentido en un momento muy crítico, muy
muy de, bueno, que lleguemos a las últimas y haya que hacer algo, y es muy difícil presentarse a 3.500, digo 5.000 o 6.000 kilómetros de distancia y hacer una solución, cuando a lo mejor se puede hacer telemática. Pero ojo con esto, porque entraña una repercusión, vamos a decir, de gestión, de funcionamiento. Si nosotros hacemos eso, nos convertimos en actores de lo que el día de mañana, una vez transferida la instalación, podríamos o no hacer. Esto tiene sus connotaciones, es decir, si usted se mete en mi instalación y es el dueño y señor porque tiene los medios para hacerlo, ojo, porque si hay algún problema, ¿cuál es la responsabilidad y cómo debo yo de exigir el día de mañana si esto no me funciona bien? Digo esto simplemente como un warning, o sea que puede ocurrir. Y la tercera cuestión que yo quería abordar es que en la formación que se ha citado en el ratito que he estado con vosotros, yo creo que es importante. Y es importante, pero que la demos dosificada y en la medida que en cada sitio se promociona. Es decir, no podemos ir hablando, yo qué sé, de entrar en curvas de rendimiento de un panel fotovoltaico sin más, y que ellos después hagan la correspondiente corrección. Yo creo que esto es algo a pensar, que nuestro equipo, que esté aquí en Madrid, puede ir haciendo en la medida que se pueda necesitar, como pueden ser ajustes, como pueden ser mantenimientos preventivos. Yo he visto cuestiones, por ejemplo, en Chelsea que se daban, en donde no había una protección, vamos a decir, suficiente para que no hubiera cortos dentro de la propia instalación, y era una instalación bastante bien hecha, por cierto. Pero bueno, estas cuestiones sí que se pueden dar en una teleconferencia o en unas telecharlas, y hay que medirlas. Yo creo que es un futuro que tendremos que tener gente dentro de Energías Sin Fronteras que sea capaz de abordar esto y darlo en el idioma, por supuesto, y con el apoyo telemático necesario. Y aquí me callo. Gracias, Carlos. Nacho, ¿quieres comentar algo a las sugerencias de Carlos? Sí, vamos a ver, está claro, es decir, el problema, tú lo has expresado en vivo, yo lo he pensado muchas veces, es decir, ¿qué derecho tenemos de intervenir nosotros en los parámetros? Realmente lo que pasa que en el fondo es un diseño nuestro, la gente normalmente que está haciendo ahí el mantenimiento no tiene esa capacidad de ver eso, y si tuviera la formación pues sería de para decir, oye, tienes tu instalación, desarróllala. Yo creo que es a veces un poco como apoyo desde aquí. Yo creo que sostenibilidad, pues de hecho sostenibilidad se está tratando de que haya una serie de gente, te lo digo porque he oído comentarios de que haya un grupo que esté especializado en analizar estas telemetrías, porque ya está habiendo muchas telemetrías, está en Benín hay 2, tú sé que tienes 2 o 3, es decir, que cada vez más, es que el coste, he estado viendo, estimamos en este momento en Benín, pues el coste mensual de tener una tarjeta telefónica que te mande esto por internet, pero a lo mejor van a ser 2 euros o 3 euros, es decir, no, es un coste muy bajo, ¿no? Es decir, vale la pena tener esa información aquí y poder desde sostenibilidad hacer un seguimiento. Nacho, me surge una pregunta ahora que Carlos comentaba las ideas que ha sugerido. Tengo entendido que en el manual de gestión de proyectos se contempla que haya un plan de acción para la etapa de apoyo al servicio. ¿Esto lo habéis desarrollado allí en Dambó? ¿Es algo que tenéis pensado? Como proyecto, lo que hemos hecho es decir, hemos lanzado el comité de gestión y yo pienso que sostenibilidad es la que de alguna manera va a poner en plan de acción, de seguimiento y de ver cómo evoluciona el proyecto, ¿no? Entiendo que esto iría en línea con alguna de las cosas que Carlos ha sugerido. Sí, entiendo que sí. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que una vez que hayamos terminado la instalación, que hayan transcurrido el 1 o 2 años en donde la compañía como la que hemos contratado, sobre todo si es local, bueno, pues tiene el compromiso contractual de mantenerlo, etcétera.
Bueno, yo creo que es importante que todas esas telemedidas, por eso hablaba yo del mini grupo ese, que es capaz de periódicamente, porque lo tenemos en el ordenador, vamos a decir, fácil, ver cuál es el comportamiento y sacar sus conclusiones. O sea, no es simplemente es una verificación, sino que de ahí sacamos históricos, sacamos enseñanzas, pero al mismo tiempo somos capaces de dar instrucciones de cómo se debe mantener aquello con el apoyo necesario, pero por otro lado también lo que yo os he hablado también de la gestión de la energía. O sea, si estamos viendo que sistemáticamente la descarga de baterías no es la adecuada, que está indicando que o tenemos un consumo excesivo en las horas diurnas que nos permiten que se recarguen las baterías adecuadamente, o estamos teniendo una serie de fugas, vamos a decir, que no están controladas porque la instalación, claro, no tiene las mismas características que tenemos nosotros en Europa, ¿no? Y por otro lado, es que de ahí se salen cosas importantes, como en esa gestión de la energía, que ya estamos incorporando en parte en proyectos, estamos cambiando el tipo de alumbrado, por alumbrado LED, pero estamos también cambiando lo que pueden ser los circuitos de activación de los diferentes elementos eléctricos, ¿no? Como pueden ser sensores de presencia, como pueden ser temporizadores, etcétera, que a la hora se traducen, a la hora de la verdad, en economías y que no complican de una manera enorme pues una instalación, aunque estemos hablando de eso en lugares no muy desarrollados tecnológicamente. O sea, yo creo que esa es la línea, ¿eh? Gracias, Carlos. Emilio, ¿tú querías comentar algo? Sí, Carlos, como siempre, hace una pregunta y respuesta. Se pregunta a sí mismo para poderse responder. Pero a mí, Carlos, me encanta. Vaya por delante. Segundo, Jorge Parise, que siempre ha sido amigo nuestro, como no, desde hace mucho tiempo, y además es poeta, ha cambiado aquello que decía, que los caminos del Señor, él ha puesto, son, como decía, Sí. Son inaccesibles. Inescrutables. No. Inaccesibles. Bueno, pero eso es porque Jorge es poeta, nada más. Pero, y luego quiero decir de manera práctica y muy sentida que estoy de acuerdo con Nacho en lo que es decir que responsabilizar a cada uno, que cada palo aguante su vela. Es decir, que yo comparto, entiendo lo que dice Carlos, de que aquí deberíamos de tener capitalizar todas esas experiencias, esos seguimientos de instalaciones varias, capitalizarlo aquí, pero desde luego a mí me parece muy importante o mucho más importante tener allá en local una presencia técnica que ya se ha hablado de ella, la ha hablado Nacho, de gente joven, y de irla metiendo digamos, con el conocimiento suficiente para no solamente entender la instalación, sino para gestionarla de manera, de manera sabia. Y eso, y voy a acabar con una, avec une boutade, como diría en francés. Nadie ha hablado de cuándo planchan las monjas. Sí, yo hablé con ellas y les dije, me dijeron que no planchaban mucho, le dije, pero por favor, planchen al mediodía. Es igual que Jorge ha tenido una genial idea de regalarles una lavadora. Y yo le dije, Jorge, repíteles por favor que pongan la lavadora a mediodía, que no la pongan por la noche. Bueno, habéis visto hoy que el consumo disminuyó mucho entre las 3 y las 4:30. ¿Por qué? Es la hora en que comen los cirujanos. Entonces ahí no se opera. Se puede aprovechar para lavar, efectivamente. O sea, tú, Jorge, lo que propones es gestionar a los cirujanos también. Por supuesto. Por supuesto, mi función en la vida, la única. ¿Y son fáciles de gestionar o son...? Son extraordinarios. Están operando ahora, si hay mucho consumo, han habilitado en el mismo quirófano 2 mesas de operaciones. La lámpara que se utiliza, que suelen ser 2 lámparas potentes, han dividido una para cada lado y están haciendo cirugía grande de un lado, cirugía más pequeña de la otra, de tal manera que ayer operaron 10, hoy a la mañana hablé a mediodía, me llamaron, ya iban por 8 pacientes operados.
que si siguen este ritmo esta noche terminan operando 12, 14. ¿no? Son muy fáciles de gestionar. En realidad, en el fondo, y ya lo sabéis, me gestionan ellos a mí. Y eso es muy tranquilizador. Oye, a mí me gustaría hacer una última pregunta y salvo que alguien levante la mano, daríamos por cerrado la charla, que a mí me ha encantado y además habéis hecho un trabajo estupendo, muy bien explicado, se entendía perfectamente y muy interesante, ¿no? Además, me parece que me dais envidia porque es un trabajo de ir minuciosamente colocando piezas y ajustando y teniendo en cuenta muchas cosas y con un resultado muy bueno. Mi pregunta, y hago una pregunta y reconozco que soy un desconocedor absoluto de la realidad africana, ¿no? En general de la realidad, pero la africana más en concreto, aquí estamos hablando de actores y entonces pues hay una congregación religiosa que es un poco el centro receptor de todo esto y el que va a ser el alma de la gestión a futuro, una importante, tremenda aportación, que es la aportación de la asociación médica, ¿no? Que tiene sus necesidades, que son los beneficiarios últimos, son más importantes de todo este asunto, Energías Sin Fronteras, los financiadores, pero hay algo que con una lógica, como digo, de aquí, señorito europeo, echo de menos. ¿Qué pasa con las instituciones de allí? Y cuando digo instituciones lo digo en sentido amplio, es decir, unas autoridades locales o regionales o nacionales, sanitarias, voy a ser muy diplomático, son receptivas a este proceso. Supongo que les habrá encantado el que alguien llegue y leerle eso, pero el saber que lo tienen significa que ellos también puedan o quieran o tengan conciencia de que deben implicarse. ¿Esto cómo funciona allí? Pues sí, yo te diría, yo de eso sé muy poco. Yo sé que están encantados, en la inauguración vinieron, estaban encantados de tener eso allí. No sé, esto es un poco, todo lo que les hagas están encantados. ¿Qué pueden hacer ellos para ser un motor de desarrollo allí? Ese punto lo desconozco mucho más. No sé si Jorge, con más experiencia, en concreto en Dambó, puede ahí aportar más información, pero otra gente que llevéis más tiempo en la ONG como colaborando a desarrollo, ¿cómo se pueden comportar las autoridades locales? Yo percibí un entusiasmo con lo que habíamos hecho y una felicitación general de lo que habíamos hecho, pero nada más. Veréis, brevemente, es un país muy, muy complejo, tiene sanidad pública que es no muy apropiada, por decirlo así, y muy cara. Luego tiene una gran cantidad de medicina privada, con la cual, y esto somos conscientes nosotros, cuando vamos ahí estamos compitiendo. Entonces, apoyo del Estado relativo, sí, las autoridades locales, hay reyes locales que juegan un papel muy importante porque son los que interfieren por las gentes del lugar, aunque no se crea, son los que interceden ante las autoridades para mejorar las cosas. Tenemos un problema que es la competencia privada y a mí me duele muchísimo quitar el trabajo a un cirujano de Benín que quiere ganarse la vida, igual que hice yo aquí, casarse, tener una familia y una casa. El problema es que son pocos, los buenos suelen emigrar y se vienen a Europa, se van a Bélgica o a Francia fundamentalmente. Cuando quisimos poner un aparato de rayos, fundamentalmente fue que íbamos a competir con las instalaciones de rayos X que había en las inmediaciones, viejas, malas, prácticamente inútiles. Nos mandaban, eran como un papel en blanco en vez de una radiografía de un tórax, por ejemplo. Pero de cualquier manera, esto sigue funcionando. El hospital albergue ofrece tarifas que son competitivas porque no es un hospital de caridad. No existe la caridad en Benín, tiene que ser todo privado, porque si no, no podrían sobrevivir. Entonces, tienen que competir, lo hacen de manera bastante abierta, de buena manera, no están mal señalados el hospital,
albergue, ni la diócesis de Porto-Novo, que es el que la administra. Y entonces es un juego de avalorios, es un juego un poco delicado en el cual nos tenemos que mover con delicadeza. Intentamos hacer docencia. Es muy difícil porque no hay quien les pague a los médicos jóvenes que vengan al hospital a aprender y tienen que vivir igual que nosotros. El futuro, yo no sé el futuro. De cualquier manera, el hospital está bien ubicado, digo, es competitivo, es respetado y se habla mucho de las campañas de los médicos españoles, así como se habla de la cantidad de organizaciones españolas, religiosas, la mayoría que hay por todo Benín. Yo no sé si esto responde la pregunta. Es muy difícil la situación, es muy, muy complicada. Es un juego, ya digo, de medicina pública, privada, es decir, en una ciudad del norte se ha llevado un aparato de hemodiálisis que se lleva exclusivamente cuando va un diputado nacional que tiene insuficiencia renal. O sea que es un país muy, muy peculiar. Pero estos últimos 8 años el hospital albergue ha ido a más, cada vez a más. No se nota en grandes edificios ni nos interesan. Simplemente con que el quirófano siga funcionando, se han pitado las salas, está todo más organizado, está más higiénico, más limpio y más fluido todo. No sé si contesté muy bien a esto. Perfectamente, Jorge. La información que has dado es muy interesante y por lo menos la inquietud que yo tenía me la has satisfecho. Y yo no sé si hay alguna pregunta más, son casi las 6:30. Carlos, no sé si levanta la mano. Sí, levanto la mano un poco para complementar lo que ha dicho Daniel, en el sentido de que, bueno, mi experiencia de 4 o 5 países del África subsahariana, en cuanto a la pregunta tuya, que es cuál es la respuesta institucional en las zonas donde nos movemos, es bastante distinta. Es decir, no se hacen eco normalmente. ¿Por qué? Pues porque son países que no están desarrollados, porque los servicios, digamos, sociales, las infraestructuras, o no han llegado o están llegando de mala manera, o hay unas crisis enormes como las que podemos tener aquí, pero potenciadas por países que están en vías de desarrollo, y entonces no encuentran un eco. Y esto ocurre tanto en agua, a mí me ha ocurrido en Togo concretamente, como me ha ocurrido también en la parte fotovoltaica en Kenia, en Chezi, en Malawi o en la República Democrática del Congo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que normalmente no estamos encontrando una respuesta institucional en el sentido de decir, oye, contad con esto. De lo que hagáis, pues yo me encargo del mantenimiento. O si hay unos productos, por ejemplo, como ocurre en el agua, para la potabilización del agua a través de hipocloritos y demás, no te preocupes que yo ayudo a que eso se suministre y tal. No, no. Está siendo soluciones, vamos a decir, que nacen de la propia población, del propio beneficiario. La prueba la tenemos en que cada uno de nuestros proyectos, cuando los admitimos a trámite, estamos pidiendo, bueno, pues una respuesta o una decisión o una solicitud oficial. Y lo más que obtenemos en muchas ocasiones son los dedos, la impronta de dedos de la gente, de los beneficiarios o representantes de los poblados, que nos solicita una determinada cuestión. Y en todo caso, está ocurriendo que determinadas instituciones religiosas, léanse arzobispados, etcétera, pues hacen una carta con una firma al final diciendo que estarían de acuerdo en que eso se lleve adelante. Pero la respuesta eficaz no la estamos teniendo. Yo hablo por la experiencia tenida en estos sitios. Entonces, bueno, que sepamos con qué percal estamos trabajando. O sea que hay cosas que van muy bien y que son resultados magníficos, pero otras de cuando tú pides, yo me acuerdo ahora en Togo, cuando íbamos a los ministerios a decirle, oye, que esta gente vamos a hacer pozos allí, no sé qué, bueno, pues no nos daban ni las bases que ya tenían, sabemos después, pues de los estudios geológicos que tenían de la zona donde poner los pozos, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones, a la hora de la verdad, dificultan el resultado final. Gracias, Carlos. Gracias. Emilio. No, solamente otra vez a mi amigo Carlos le tengo que responder de una manera estructural, porque muchas veces nos olvidamos de que nuestra especialidad, para lo bueno y para lo malo, es actuar
en comunidades rurales aisladas. Porque forman parte de un país. Nacho, enhorabuena, muchas gracias. Hoy, de todas formas, yo quería decir, enhorabuena no a mí, yo soy la cabeza visible de un grupo de gente que ha trabajado, pues Ignacio Carbajo, Jesús Chapinal, Laureano, Marta, o sea, un montón de gente, creo, ¿no? Javier también en contratación, es decir, un montón de gente que ha colaborado, José Luis Ortiz, es decir, un montón de gente que ha colaborado, ¿eh? Yo soy la cabeza visible, pero... Nacho, uno de los participantes, Laureano, quiere decir algo. A ver. Laureano. No. Yo quería ponerlo al final de todo para mostraros, los que no habéis tenido la fortuna de estar allí, alguna foto aérea que hice, vídeo aéreo que hice. Si queréis, si alguien me deja compartir pantalla, si puedo. Puedes. Por mí encantado. Creo que sí, pues compartir. ¿Veis todos? Sí. Bien, pues le voy a dar al vídeo. No hay sonido, es simplemente con el dron y no está ni editado ni nada. Eso te iba a decir, ¿no, Laureano? Que avioneta no utilizasteis. No. Bueno, me tiré en paracaídas para un poco más de realismo. Pero bueno, ahí Nacho le hubiera ayudado. Lo de la izquierda, donde están los contadores, donde sale esto, la instalación solar en el bloque de farmacia. Bueno, esto lo puedo explicar seguramente mejor que yo, alguien que haya estado más allí. La derecha, este bloque de aquí es laboratorios, este bloque quirúrgico, hospitalización, la residencia de las hermanas, la zona donde están los pozos y la bomba. Y bueno, creo que ya alguna foto más hay por ahí, pero bueno, creo que con esto es suficiente, sobre todo para los que, como digo, no habéis tenido la fortuna de estar ahí. Qué bueno, felicitaciones. Sí, el Laureano es el experto en drones. Vi un dron, yo creo que es el mismo que había visto, es una maravilla, ¿no? Qué bueno. Laureano, toda esa parte que se ve por edificar, que es un proyecto de ampliación que tienen... Esta parte de aquí. Sí. Un proyecto que se inició y se paró. Supongo que Jorge sabrá más que yo al respecto. Esta es una zona que está ahí y desde luego parece que por mucho tiempo. Ahora si queréis pongo una foto en el cual podemos comentar por parte, porque esto no deja de ser un vídeo. Ese es el sitio teórico para instalar los rayos X. A ver. La instalación del servicio de rayos X iría en ese edificio que está sin terminar. Es otro vídeo. Lo que pasa es que lo han sobredimensionado y han hecho 10 consultas, todas con cuarto de baño, con ducha, en fin. Yo creo que fue un diseño un poco peculiar. Fotos tengo esta. Bueno. Y está un poco todo. Esto es la vista desde... Bueno, aquí a la derecha quedaría la casa de las hermanas. Y esto es todo el bloque hospitalario. La entrada, aquí, farmacia, algunas consultas creo, ¿no, Jorge? Esto sí. Aquí creo que es... Bloque administrativo también. Administrativo también. Sí. Aquí está el laboratorio, aquí la zona de hospitalización. Esto también es hospitalización y consultas. No, eso es maternidad. Y aquí la zona quirúrgica. Y esto, pues aquí está el pozo, aquí está Nacho y aquí Jesús. Yo estoy detrás de la columna. Y aquí están los depósitos de agua. Bueno, creo que esto nos da una idea bastante aproximada de lo que... Estupendo. De lo que es la instalación. Aquí un poco más de cerca. Aquí es donde está el grupo electrógeno, que si quieres, Nacho, ahora después nos quedamos tú y yo, y quien quiera, para hablar sobre el tema. Sí. Esto es un poco más de lo mismo. El hotel. La instalación un poco más de cerca. Aquí José Luis derrotado. Como veis, a la semana los paneles estaban sucios que no os podéis imaginar. Y solo ha transcurrido una semana. Muchísimo polvo ambiente. Esta es la entrada de allí, la zanja que se abrió también. Bueno, una pobre mujer que estaba de parto y no la asistieron por alguna razón que
no es de mí. Aquí tenemos también la casa de las hermanas. Aquí esta es un poco más completa. Y bueno, y básicamente. Y aquí los dos, un poco derrotados. Y algún vídeo, pero bueno, los vídeos son un poco más, creo que con el otro era más que suficiente. Bueno, no, yo creo que vamos a ir ya por horas, por límite. Gracias, Laureano. Muy De bien. nada. En instalaciones no lo sé, en lo del dron eres un hacha. No, yo simplemente ir cerrando ya porque ya es un poco tarde. Decir que gracias a todos, creo que ha sido una excelente presentación y un excelente debate, con muchas ideas, con muy buenas ideas y con mucha sustancia, ¿no? Con fuste. Y daros las gracias a todos los que habéis asistido y os emplazamos a que nos mandéis más proyectos para poderlos presentar en estas charlas. Gracias a todos. Muy bien. Que todos sigáis bien. Venga, enhorabuena, enhorabuena a todos. Enhorabuena. Un saludo. Hasta luego. Saludos.